Capítulo 11. Fármacos antianginosos. Introducción. Cardiopatía coronaria. El espectro de la cardiopatía coronaria incluye la angina de pecho crónica, angina estable, y un grupo de síndromes coronarios formado por la angina inestable y el infarto de miocardio. Es posible diferenciar dos formas de infarto miocárdico, en función de la presencia o la ausencia de elevación del segmento ST en el electrocardiograma, como se describe con mayor detalle en el capítulo 16. Todos esos trastornos se deben a hipoxia miocárdica secundaria a isquemia arterial coronaria, flujo sanguíneo insuficiente, como consecuencia de la aterosclerosis con formación de trombos o coágulos sanguíneos, o del vasoespasmo coronario. La angina típica se debe a la formación de placas ateroscleróticas en las paredes vasculares con imitación del flujo sanguíneo coronario y del aporte de oxígeno al miocardio. Los síntomas de la angina, que a menudo se describen como una opresión torácica intensa, aparecen cuando el aporte de oxígeno es insuficiente para cubrir las demandas correspondientes al incremento del ejercicio físico. Este trastorno se denomina angina estable cuando los episodios anginosos tienen características similares y aparecen en circunstancias parecidas. Se denomina angina inestable cuando la frecuencia y la intensidad de los episodios aumente con el paso del tiempo. La angina inestable, que puede ser debida a la oclusión de un vaso coronario por un pequeño trombo plaquetario o por la rotura de una placa ateromatosa, anuncia a menudo un infarto miocárdico. La angina variante, angina de Prinzmetal, se debe a un vasoespasmo coronario agudo y puede aparecer en reposo o durante el sueño. La tabla 11.1 recoge 5 clases de medicamentos y su eficacia comparativa en el tratamiento de las distintas formas de la cardiopatía coronaria. En este capítulo se van a abordar los medicamentos antiisquémicos, los nitritos y nitratos orgánicos, los antagonistas del calcio y los antagonistas del receptor beta-adrenérgico, beta bloqueantes, que son los principales fármacos utilizados en el tratamiento de la sintomatología anginosa. En el capítulo 15 se abordan los medicamentos utilizados frente a la hiperlipemia y en el capítulo 16 los fármacos antitrombóticos, por ejemplo ácido acetilsalicílico. Se ha demostrado que estos dos últimos grupos de medicamentos reducen el riesgo de infarto de miocardio y de fallecimiento en las personas con cardiopatía coronaria. Mecanismos y efectos de los medicamentos antianginosos. Los medicamentos antiisquémicos utilizados en el tratamiento de la angina permiten prevenir o contrarrestar la isquemia miocárdica y por tanto incrementan la tolerabilidad al ejercicio y reducen la frecuencia de los episodios anginosos. Estos efectos se consiguen a través del restablecimiento del equilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno en el miocardio, bien mediante el incremento del primero o bien mediante la reducción de la segunda. Los factores que determinan el aporte y la demanda de oxígeno queda ilustrado en la figura 11.2. El aporte miocárdico de oxígeno está determinado principalmente por el flujo sanguíneo coronario y por la distribución regional del flujo sanguíneo, así como también por la extracción del oxígeno. En los pacientes con coronariopatía, el tejido subendocárdico tiene una probabilidad mayor de estar influido negativamente en isquemia debido a que su perfusión es inferior a la del tejido subepicárdico. Los nitritos y los antagonistas de calcio vasodilatadores pueden reducir la isquemia al incrementar el flujo coronario total y la distribución del flujo coronario hacia el tejido subendocárdico isquémico. Los medicamentos incrementan la perfusión del tejido subendocárdico a través de la dilatación de los vasos colaterales y de la reducción de la presión intraventricular y de la distribución del flujo coronario al reducir la presión intraventricular. El tejido cardíaco extrae un porcentaje mayor de oxígeno de la sangre en comparación con cualquiera de los demás tejidos, y este factor no está influenciado o influido por los medicamentos. La demanda miocárdica de oxígeno está determinada por la cantidad de energía necesaria para el trabajo del corazón. Los factores que influyen en el trabajo cardíaco son la frecuencia cardíaca, la contractilidad cardíaca y la tensión parietal miocárdica. La contractilidad está relacionada directamente con la cantidad de calcio citosólico disponible para la estimulación del acortamiento de las fibras miocárdicas. A medida que aumenta la contractilidad, también se incrementa la velocidad de acortamiento de las fibras y la tensión muscular sistólica máxima. La tensión parietal miocárdica es el producto del volumen ventricular, el radio y la presión dividido por el grosor parietal. La tensión parietal ventricular está determinada principalmente por la presión arterial y venosa. Los medicamentos antianginosos actúan a través de distintos mecanismos para reducir la demanda miocárdica de oxígeno. Los beta-bloqueantes y la ivabradina reducen la frecuencia cardíaca, mientras que los beta-bloqueantes también disminuyen la contractilidad del corazón.
Los nitratos orgánicos, los antagonistas de calcio y la ranolacina reducen la tensión parietal ventricular y la demanda de oxígeno a través de sus efectos sobre el volumen y la presión ventricular. La dilatación de sus venas disminuye la presión venosa, la presión de llenado cardíaco y la presión diastólica ventricular, precarga. Por su parte, la dilatación de las arterias disminuye las presiones arterial y aórtica, reduciendo de esta manera la presión sistólica ventricular poscarga y la impedancia correspondiente a la eyección ventricular de la sangre. Los nitratos orgánicos actúan principalmente sobre el tejido venoso, influye predominantemente sobre la precarga, mientras que los antagonistas de calcio actúan principalmente sobre el músculo arteriolar para reducir la poscarga. La ranolacina parece actuar sobre todo en el ciclo cardíaco. En la angina típica, que se debe al incremento de la demanda de oxígeno en un contexto de aporte limitado de oxígeno, los vasodilatadores, los beta-bloqueantes y otros medicamentos actúan principalmente a través de la disminución de la demanda de oxígeno por los mecanismos ya descritos. También pueden incrementar la perfusión del tejido subendocárdico isquémico. En la angina variante, el dolor torácico aparece generalmente en reposo, cuando la demanda de oxígeno es relativamente baja y la isquemia da lugar a una reducción del aporte de oxígeno, y como consecuencia del espasmo arterial coronario. En estas circunstancias, los vasodilatadores incrementan el aporte de oxígeno a través de la relajación del músculo liso coronario con restablecimiento del flujo coronario normal. Los beta-bloqueantes no son eficaces en la angina variante debido a que no eliminan el vasoespasmo ni incrementan el flujo sanguíneo coronario. En realidad, estos medicamentos pueden disminuir el flujo coronario al bloquear el efecto vasodilatador de la epinefrina, un efecto mediado por los receptores adrenérgicos beta 2 del músculo liso coronario. Vasodilatadores. En el tratamiento de la angina de pecho se utilizan dos clases de vasodilatadores, los nitritos y nitratos orgánicos y los antagonistas de calcio. Nitritos y nitratos orgánicos. Los nitritos y los nitratos orgánicos son esteres del ácido nitroso y el ácido nítrico respectivamente. El nitrito de amilo es el único compuesto de los nitritos utilizado en el tratamiento de la angina y se administra mediante inhalación. La nitroglicerina, el gliceril trinitrato, la isorbida dinitrato y la isorbida mononitrato son compuestos que muestran una solubilidad en el agua y en los lípidos de grado suficiente como para su disolución y absorción rápidas después de su administración sublingual, oral o transdérmica. El inicio y la duración de sus efectos son variables en función de sus propiedades físicas, su vía de administración y su tasa de biotransformación. El nitrito de amilo es el que inicia su efecto con mayor rapidez y el que tiene un efecto de duración menor, mientras que los compuestos de la isosorbida son los que tardan más tiempo en iniciar su efecto y son los que tienen un efecto de duración mayor. El efecto terapéutico de la nitroglicerina es intermedio en lo relativo a su inicio y a su duración. Todos estos compuestos son metabolizados intensamente en el hígado. Nitrito de amilo. El nitrito de amilo es un líquido volátil que se puede ser inhalado y absorbido a través de los pulmones. Su efecto se inicia con rapidez en 30 segundos y tiene una duración breve de 3 a 5 minutos. El nitrito de amilo es eficaz en el tratamiento de los episodios agudos de angina y también en el tratamiento inicial de intoxicación por cianuro. En los pacientes con intoxicación por cianuro, el nitrito de amilo se utiliza hasta que es posible administrar nitrito sódico y tiosulfato sódico por vía intravenosa. Los nitritos oxidan la hemoglobina formando metaglobina. En comparación con la hemoglobina, la metahemoglobina tiene una afinidad mayor por el cianuro y ello facilita la retención de este compuesto en forma de cianometahemoglobina. El tiosulfato se administra después para convertir el cianuro en tiocianato inactivo. El nitrito de amilo y otros compuestos similares son utilizados en ocasiones como sustancias adictivas denominadas poppers. Fueron popularizados en este sentido por varones homosexuales residentes en contextos urbanos, pero en la actualidad son utilizados con fines adictivos por distintas personas relacionadas con el ambiente de los clubes nocturnos, tal como ocurre con otras sustancias adictivas consumidas mediante inhalación. El nitrito de amilo puede inducir euforia e incremento de la libido. Además, el nitrito de amilo puede relajar el músculo liso involuntario existente en la vagina y el ano. El uso inadecuado del nitrito de amilo se acompaña de problemas de salud importantes, incluyendo la supresión del sistema inmunitario, la disfunción de los hematíes y todo lo correspondientes a la sobredosis. Nitroglicerina, isosorbida dinitrato e isosorbida mononitrato. Farmacocinética. La nitroglicerina y los compuestos de la isosorbida se utilizan para la prevención y el tratamiento de los episodios de angina. La nitroglicerina se comercializa en formulaciones para su administración por vía sublingual, transdérmica, tópica, oral e intravenosa. Su elevada solubilidad en el agua y los lípidos permite su rápida disolución y absorción tras su administración sublingual o yugal
en el tratamiento de los episodios agudos de angina. Además, su elevada solubilidad en los lípidos y el hecho de que no requiera dosis elevada ha permitido la formulación en forma de parches cutáneos denominados láminas para administración transdérmica. Estos parches liberan lentamente el medicamento para su absorción a través de la piel hacia la circulación sanguínea y se utilizan para la prevención de los episodios anginosos. En su forma de pomada, la nitroglicerina se absorbe a través de la piel en un periodo de varias horas. La pomada se utiliza principalmente en los pacientes hospitalizados que presentan angina o infarto de miocardio. La nitroglicerina se administra por vía oral en forma de cápsulas de liberación sostenida para la prevención de los episodios de angina. Este medicamento es bien absorbido en el intestino, pero sufre una inactivación considerable en su primer paso hepático, lo que obliga a la utilización de dosis elevadas cuando se administra por vía oral. La nitroglicerina también se comercializa en forma de una solución intravenosa que se utiliza principalmente para reducir la precarga, aunque también para disminuir la poscarga en los pacientes con la insuficiencia cardíaca aguda asociada a infarto miocárdico o a otros problemas. La isosorbida de nitrato se puede administrar por vía sublingual u oral y se utiliza para la prevención y el tratamiento de los episodios anginosos. Da lugar a los mismos efectos farmacológicos que la nitroglicerina, pero tiene un inicio de acción ligeramente más lento y de mayor duración. Es convertida en un compuesto activo, la isosorbida mononitrato, que actualmente también se comercializa en forma de medicamento. Mecanismos y efectos farmacológicos. Los nitratos orgánicos parecen actuar a través de la liberación de óxido nítrico en las células musculares lisas vasculares. No se ha determinado los mecanismos a través de los cuales la nitroglicerina y otros nitratos orgánicos liberan óxido nítrico. Algunos datos apuntan a la implicación de los compuestos tiol, SH, en este proceso. Hay evidencia reciente en apoyo a la participación de la aldehído deshidrogenasa en la liberación del óxido nítrico y también en el desarrollo de la tolerancia al nitrato. El óxido nítrico es un gas que activa la guanilciclasa formando guanosina monofosfato cíclico. El guanosina monofosfato cíclico activa una serie de sinasas que parecen dar lugar a la relajación del músculo liso vascular por efecto de las proteínas de la fosforilación, que reduce la movilización del calcio intracelular y la fosforilación de las cadenas ligeras de la miosina a través del incremento de la actividad de la fosfatasa de la cadena ligera de la miosina, una enzima que elimina el fosfato. Los nitritos orgánicos relajan preferencialmente el músculo liso venoso e inducen un efecto relativamente pequeño sobre el músculo liso arteriolar, lo que da lugar a una acumulación de sangre en las venas con reducción del retorno venoso sanguíneo hacia el corazón y con disminución del volumen, la presión y la tensión parietal ventriculares. A través de estos mecanismos, los nitratos reducen el trabajo cardíaco y la demanda de oxígeno, aliviando así o previniendo la angina de pecho al reducir la precarga cardíaca. Los nitratos también disminuyen el gasto cardíaco y por tanto contribuyen a la reducción de la presión arterial. Cuando la presión arterial disminuye lo suficiente, se puede producir una taquicardia refleja. Los nitratos no inducen efectos directos sobre el tejido miocárdico. Tolerancia. La administración continuada de nitroglicerina y de otros nitratos orgánicos da lugar a menudo a una tolerancia farmacodinámica respecto a sus efectos vasodilatadores. Se ha demostrado la aparición de tolerancia con los nitratos administrados por vías intravenosa, transdérmica y oral, incluyendo los preparados de liberación sostenida. Para prevenir la tolerancia a los nitratos, con la consiguiente desaparición de su efecto terapéutico, los parches cutáneos deben ser eliminados durante al menos 10 horas al día, al tiempo que los medicamentos orales de acción prolongada solo se deben administrar 1 o 2 veces al día. Se han propuesto varios mecanismos para explicar la tolerancia a los nitratos, pero ninguno de ellos de manera concluyente. En varios estudios se ha sugerido la formación de radicales libres del oxígeno durante la liberación del óxido nítrico a partir de los nitratos orgánicos por efecto de la aldehído deshidrogenasa mitocondrial, y se ha propuesto que estos radicales libres activan la aldehído deshidrogenasa, reduciendo así la formación de óxido nítrico y dando lugar a la aparición de tolerancia. Efectos adversos e interacciones. Los efectos adversos más frecuentes de los nitratos orgánicos se deben a una vasodilatación excesiva y consciente en cefaleas, hipotensión, vértigo y taquicardia refleja. La taquicardia incrementa las demandas del oxígeno y puede contrarrestar los efectos beneficiosos de los nitratos, de manera que hay que advertir a los pacientes que eviten el consumo de dosis excesiva de estos fármacos. Para prevenir la taquicardia refleja se puede utilizar un beta bloqueante junto con un nitrato orgánico o algún otro tipo de vasodilatador. El efecto hipotensor de los nitratos orgánicos está potenciado por el sildenafilo y otros inhibidores de la 5-fosfodiesterasa utilizados en el tratamiento de la disfunción eréctil. Estas dos clases de medicamentos incrementan las concentraciones de guanosina monofosfato cíclico y causan vasodilatación. Puede aparecer una hipótesis intensa con taquicardia refleja y angina cuando estos medicamentos se utilizan simultáneamente, y en algunas situaciones de este tipo es posible el fallecimiento de los pacientes. Antagonistas del calcio. Hay varios subgrupos de antagonistas de calcio.
amlodipino, el felodipino, el isradipino, el nicardipino, el nifedipino y el nimodipino. Pertenecen a la clase de dihidropiridinas y poseen propiedades farmacológicas similares. El diltiazem y el verapamilo son miembros únicos de otras clases. Todos los antagonistas de calcio, excepto el nimodipino, están indicados en el tratamiento de la hipertensión. El diltiazem y el verapamilo también se utilizan en el tratamiento de ciertos tipos de arritmias cardíacas. El nimodipino está indicado en el tratamiento de la hemorragia subaracnoidea y su uso se describe más adelante en este capítulo. Los antagonistas de calcio utilizados en el tratamiento de la angina de pecho son varios medicamentos del grupo de las dihidropiridinas, amlodipino, felodipino, nicardipino y nifedipino. Y también el diltiazem y el verapamilo, que no pertenecen al grupo de las dihidropiridinas. Farmacocinética. Las propiedades farmacocinéticas de los 7 antagonistas de calcio antianginosos se resumen en la tabla 11.2. Estos antagonistas de calcio son bien absorbidos tras su administración oral, pero la mayor parte de ellos muestra un metabolismo significativo en su primer paso hepático. Diltiazem, nicardipino, nifedipino y verapamilo presentan semividas relativamente breves y se comercializan en forma de preparaciones de liberación sostenida que se administran 1 o 2 veces al día. Amlodipino y felodipino muestran semividas mayores y en sus formulaciones de liberación inmediata también se administran 1 o 2 veces al día. Mecanismos y efectos farmacológicos. Los canales iónicos de calcio se localizan en las membranas plasmáticas del músculo liso y los tejidos cardíacos. La entrada de calcio a través de estos canales da lugar a la despolarización de la membrana e inicia refuerza la contracción muscular. Los antagonistas de calcio se unen a estos canales y modifican su configuración, de manera que impiden la entrada de calcio a las células. A través de este mecanismo, los antagonistas de calcio inducen la relajación del músculo liso y suprimen la actividad cardíaca. Los canales del calcio se clasifican en función de sus propiedades electrofisiológicas. Los dos tipos principales de canales de calcio activados por el voltaje son tipo L, largo, y el tipo T, transitorio. Los canales del calcio tipo L son canales de alto voltaje cuya inactivación es lenta y en los que la entrada del calcio tiene una duración relativamente larga. Los canales del calcio de tipo T son canales de bajo voltaje que son rápidamente inactivados y en los canales la entrada del calcio es más transitoria. Los dos tipos de canales del calcio L y T se pueden observar en el músculo isovascular y en los nódulos senoauricular y auriculoventricular. Sin embargo, en las células musculares del corazón solo existen canales de tipo L. Los antagonistas de calcio difieren de su afinidad respecto a los distintos tipos de canales del calcio. Todos los antagonistas de calcio comercializados en la actualidad se unen de manera selectiva a los canales de tipo L. A pesar de que todos los antagonistas de calcio dan lugar a la relajación del músculo liso vascular, muestran diferencias importantes en sus efectos sobre el tejido cardíaco. Los medicamentos del grupo de las dihidropiridinas, que son vasodilatadores potentes, pueden reducir la presión arterial en grado suficiente como para inducir una taquicardia refleja. Con las dosis terapéuticas, los medicamentos del grupo de las dihidropiridinas, que son vasodilatadores potentes, pueden reducir la presión arterial en grado suficiente como para inducir la taquicardia refleja. Con las dosis terapéuticas, los medicamentos del grupo de las dihidropiridinas no suprimen la función cardíaca de manera tan importante como los demás antagonistas de calcio. El diltiazem y el verapamilo inducen el automatismo del nódulo sinoauricular, la contractilidad cardíaca y la velocidad de conductancia en el nódulo auriculoventricular y lo hacen con mayor intensidad de los demás antagonistas de calcio. Por tanto, pueden reducir significativamente el gasto cardíaco en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Efectos adversos. Los efectos adversos más frecuentes de los antagonistas de calcio son fatiga, cefalea, vértigo, enrojecimiento o rubor, edema periférico y otras manifestaciones de la vasodilatación y la hipotensión. Además, pueden causar estreñimiento a través de la relajación del músculo liso gastrointestinal y la disminución de la peristalsis. En estudios retrospectivos efectuados con diseño de casos y controles de los investigadores, observaron una incidencia elevada del infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva y fallecimiento por cardiopatía coronaria. En el grupo de pacientes tratados mediante nifedipino en su formulación de liberación inmediata y otros antagonistas de calcio de acción breve, en comparación con los observados en el grupo control. En el momento presente, los expertos recomiendan la utilización de un antagonista de calcio de acción prolongada o de un antagonista de calcio en una formulación de liberación sostenida para el tratamiento de los trastornos cardiovasculares crónicos. Los antagonistas de calcio pueden causar ocasionalmente hiperplasia gingival, un crecimiento excesivo de las encías, o en personas con mala higiene dental o cuidados dentales inadecuados. Este problema responde a un tratamiento odontológico, a diferencia de lo que ocurre con el diltiazem
y el verapamilo, los antagonistas de calcio, el grupo de las dihidropiridinas, no modifican significativamente las concentraciones séricas de la digoxina. Fármacos específicos. La amlodipina, el felodipina, el nicardipina y el nifedipino son las antagonistas de calcio y del grupo de las dihidropiridinas aprobadas por el tratamiento de la angina. El amlodipino presenta una semivida de eliminación larga y se administra una vez al día. El felodipino y el nifedipino se comercializan en formulaciones de liberación sostenida para su administración una vez al día. El nimodipino es una formulación de solución oral. Se utiliza con el objetivo de reducir la complicación neurológica de la hemorragia suprarrenal, que representa una de las causas de accidente cerebrovascular. Este medicamento dilata los vasos cerebrales de calibre pequeño e incrementa la circulación colateral en las zonas cerebrales afectadas. También disminuye la lesión neuronal causada por la liberación excesiva del calcio asociada a la isquemia cerebral. El nimodipino se administra únicamente por vía oral o mediante una sonda de alimentación. Sin embargo, nunca se utiliza por vía intravenosa debido a que se puede dar lugar a una hipotensión grave, parada cardíaca y fallecimiento. Diltiazem y verapamilo son tratamientos eficaces de la angina típica y de la angina variante, dado que pueden suprimir la contractilidad cardíaca necesaria y la prudencia cuando se utilizan en pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente el verapamilo. En los pacientes con una angina típica y sin insuficiencia cardíaca, estos fármacos tienen una ventaja de reducir la frecuencia y la contractilidad cardíaca, aparte de sus efectos sobre la tensión parietal miocárdica. Tanto el verapamilo como el diltiazem reducen el aclaramiento de la digoxina y por tanto pueden incrementar las concentraciones séricas de la digoxina y precipitar la toxicidad por este medicamento. En los pacientes tratados con estos medicamentos es necesario reducir las dosis de digoxina. Antagonistas del receptor adrenérgico beta. Las propiedades farmacológicas de los antagonistas del receptor adrenérgico beta, los beta bloqueantes, se exponen en el capítulo 9 y su utilidad en el tratamiento de la hipotensión y de las arritmias se exponen en los capítulos 10 y 14 respectivamente. Entre los beta bloqueantes utilizados en el tratamiento de la angina están el atenolol, el metoprolol, el nadolol y el propanolol. Estos fármacos se utilizan a menudo en el tratamiento de la angina de pecho típica y en el infarto de miocardio agudo, pero no en el de la angina vasoespástica ni en el de los episodios anginosos agudos. En la angina típica previenen los episodios isquémicos debido a su capacidad para evitar la taquicardia y el incremento de la demanda miocárdica de oxígeno inducidos por el ejercicio. También pueden prevenir la taquicardia refleja inducida por los nitratos orgánicos y los antagonistas de calcio del grupo de las dihidropiridinas. En el contexto posterior a un infarto de miocardio, los beta bloqueantes disminuyen el riesgo de recidiva e incrementan la supervivencia. Los beta bloqueantes inducen un efecto inotrópico negativo que puede ser peligroso en los pacientes con insuficiencia cardíaca que reciben dosis elevadas, dado que la combinación del verapamilo y de un beta bloqueante pueden reducir significativamente el gasto cardíaco y se debe evitar. La combinación de un beta bloqueante y de diltiazem es menos peligrosa. Otros fármacos antianginosos. Ivabradina. La ivabradina es un medicamento novedoso que reduce la frecuencia cardíaca y que ha sido aprobado por el tratamiento de la angina crónica y la insuficiencia cardíaca. Disminuye la frecuencia cardíaca al bloquear la corriente I, denominada corriente rara o funny current, en el nódulo sinoauricular. Esta es una corriente mixta de sodio-potasio de entrada que es activada por la hipopolarización y modulada por el sistema nervioso autónomo y es la responsable de la despolarización diastólica y del inicio del impulso cardíaco. En varios ensayos clínicos se han obtenido resultados variables con la ivabradina en el tratamiento de la angina crónica. En algunos de estos estudios se ha observado que la ivabradina reduce la frecuencia de los episodios de angina y mejora la duración total del ejercicio, mientras que en otros estudios no se han observado estos efectos. Los efectos adversos obligaron a la interrupción del medicamento en el 13% de los participantes en un estudio. Dichos efectos adversos fueron cefalea, alteraciones visuales, bradicardia, fibrilación auricular y bloqueo auriculoventricular. En un estudio realizado sobre pacientes con insuficiencia cardíaca, la ivabradina redujo el deterioro de la insuficiencia cardíaca, la necesidad de hospitalización y la mortalidad en estos pacientes. Se ha sugerido que la ivabradina puede tener una utilidad mayor en los pacientes con angina e insuficiencia cardíaca. Este medicamento es metabolizado por el citocromo CYP3A4, de manera que no se deben administrar de manera simultánea inhibidores potentes de esta enzima. Fármacos que alteran el metabolismo. Durante muchos años, la farmacoterapia de la angina ha estado fundamentada en los vasodilatadores y los medicamentos que disminuyen la frecuencia y la contractilidad cardíacas. Sin embargo, en la actualidad hay un nuevo grupo de fármacos que reducen los episodios anginosos al potenciar el metabolismo miocárdico, sin modificar la frecuencia cardíaca ni la presión arterial. Entre otros medicamentos están la ranolazina y la trimetazidina. La ranolazina ha sido probada como tratamiento de primera línea de la angina estable crónica y es especialmente útil en los pacientes cuya frecuencia cardíaca es mayor a 70 latidos por minuto
o que presentan una presión arterial baja. El mecanismo principal de este fármaco es el bloqueo de la prolongación excesiva de la corriente tardía en la entrada de sodio. En las células miocárdicas, esta corriente anómala da lugar a un aumento del intercambio sodio-calcio con acumulación intracelular del calcio y el aumento de la presión parietal ventricular izquierda. A través del bloqueo de la corriente iónica de sodio-potasio, la ranolacina disminuye la tensión parietal diastólica, mejora la perfusión endocárdica diastólica y disminuye el consumo de oxígeno. A diferencia de lo que ocurre con otros medicamentos antianginosos, la ranolacina no influye sobre la frecuencia cardíaca ni la presión arterial. En diversos ensayos clínicos, la ranolacina ha incrementado la capacidad para el ejercicio y ha disminuido la frecuencia de los episodios de angina y la necesidad de nitroglicerina, al tiempo que también ha reducido la incidencia de la fibrilación auricular y ha mejorado la calidad de vida de los pacientes. Este medicamento parece ser una alternativa atractiva o un suplemento apropiado a los medicamentos antianginosos convencionales y se puede usar junto con los betabloqueantes y los nitratos. Los efectos adversos más frecuentes de la ranolacina son vértigo leve, cefalea, náuseas y estreñimiento. Este medicamento incrementa el intervalo QT corregido en el electrocardiograma y está contraindicado en las personas con prolongación del intervalo QT y también en los que están tomando medicamentos que inducen dicha prolongación, además de pacientes con insuficiencia hepática, dado que este fármaco es metabolizado en el hígado. Como consecuencia de su breve semivida, se comercializa en una formulación de liberación sostenida. El corazón utiliza la glucosa, los ácidos grasos y el lactato como fuentes de energía. A pesar de que los ácidos grasos representan la fuente de energía principal para el corazón, la glucosa es metabolizada de manera más eficiente y genera más energía por unidad de oxígeno utilizada. La trimetacitina inhibe la cetoacilcoenzima A tiolasa, una enzima clave en la vía de la beta-oxidación del metabolismo de los ácidos grasos. La disminución resultante de la oxidación de ácidos grasos induce un incremento compensador en el metabolismo de la glucosa y reduce el consumo de oxígeno aproximadamente un 20%. En varios estudios clínicos se ha demostrado que este medicamento reduce el número de episodios de angina e incrementa la duración del ejercicio antes de la aparición de una depresión del segmento ST de 1 milímetro en el electrocardiograma. La trimetacidina también da lugar a un incremento de la fracción de eyección en los pacientes con disfunción ventricular. No obstante, son necesarios datos de seguridad y eficacia a largo plazo. Este medicamento ha sido aprobado en muchos países, pero no en Estados Unidos. Tratamiento de la angina de pecho. En los pacientes con angina de pecho, de los objetivos principales del tratamiento de medicamentos son el alivio de la sintomatología aguda, la prevención de los episodios isquémicos, la mejora de la calidad de vida y la reducción de los riesgos de infarto de miocardio y de otros problemas cardiovasculares, tal como se ilustra en el cuadro 11.1. El tratamiento de los problemas concomitantes de hipertensión, hiperlipemia, diabetes y obesidad puede retrasar la progresión de la coronariopatía y los medicamentos antitrombóticos. Por ejemplo, ácido acetilsalicílico disminuye el riesgo de trombosis coronaria y de infarto de miocardio. De hecho, se ha demostrado que el ácido acetilsalicílico prolonga la vida de los pacientes con angina estable. Cuando un paciente solo presenta un episodio ocasional de angina, se puede utilizar nitroglicerina por vía sublingual en función de lo necesario para eliminar la sintomatología aguda. Cuando aparecen episodios de angina de manera predecible, con el ejercicio físico, los pacientes pueden tomar nitroglicerina sublingual o isosorbida dinitrato sublingual como medida profiláctica antes de comenzar el ejercicio. Sin embargo, cuando la gravedad de la angina obliga al uso regular de nitroglicerina sublingual, se debe considerar el tratamiento profiláctico. En algunos casos es necesaria la angiografía para determinar la posible idoneidad de la intervención coronaria percutánea, angioplastia o del injerto de diversión arterial coronaria. En los pacientes en los que se puede estar indicado el tratamiento profiláctico, se debe utilizar un betabloqueante, un nitrato de acción prolongada o un antagonista de calcio como estrategia terapéutica inicial, mientras que la ranolacina es una alternativa atractiva a un medicamento complementario a los fármacos tradicionales frente a la angina. En varios estudios se ha observado que los betabloqueantes disminuyen el riesgo de infarto miocárdico y posiblemente incrementan la supervivencia en los pacientes con angina estable. En un metaanálisis de varios estudios clínicos se observó que los betabloqueantes reducían los episodios de angina con mayor intensidad que los antagonistas de calcio. Sin embargo, las tasas de fallecimiento por causas cardíacas y las tasas de infarto de miocardio fueron similares en los pacientes tratados con betabloqueantes y tratados con antagonistas de calcio. Los pacientes con angina inestable muestran un riesgo elevado de infarto miocárdico y deben recibir ácido acetilsalicílico u otros medicamentos antitrombóticos para prevenir la agregación plaquetaria y la formación de trombos. En estos pacientes se deben considerar la revascularización coronaria y la aplicación de una endoprótesis vascular. Los antagonistas de calcio son menos apropiados que los betabloqueantes en los pacientes con angina inestable o con un infarto de miocardio reciente, dado que los antagonistas de calcio del grupo de las dihidropiridinas pueden inducir una taquicardia refleja y teniendo en cuenta que tanto el verapamilo como el diltiazem pueden suprimir la contractilidad cardíaca e incrementar la incidencia de la insuficiencia cardíaca en los pacientes con disfunción sistólica ventricular. Los betabloqueantes son ineficaces en el tratamiento de la angina variante, que se debe a vasoespasmo coronario. Este problema se suele tratar mediante un antagonista de calcio.
En los pacientes con angina y asma concomitante habitualmente es mejor un antagonista de calcio debido a que los beta-bloqueantes pueden inducir broncoconstricción, mientras que los antagonistas de calcio pueden relajar el músculo liso-bronquial. En los pacientes con angina y diabetes se suele utilizar un antagonista de calcio, pero en algunos casos puede tener más ventajas la administración de bloqueante del receptor adrenérgico beta-1 o de un beta-bloqueante de tercera generación como el carvedilol. En los pacientes con insuficiencia cardíaca puede ser necesario un nitrato de acción prolongada para la profilaxis de la angina, teniendo en cuenta que las bajas dosis de los beta bloqueantes que se utilizan típicamente en la insuficiencia cardíaca pueden no prevenir la sintomatología de angina. Bueno amigos, eso ha sido. Muchísimas gracias. Nos vemos en una siguiente ocasión.